Un chasquido invisible, un zumbido que se desvanece y de pronto la oscuridad. El 28 de abril de 2025 a las 12:33 horas, España se sumió en un silencio sobrecogedor. En apenas 5 segundos, 15 gigavatios, el 60% de la generación eléctrica del país, desaparecieron de la red, colapsando el sistema eléctrico peninsular. Las luces se apagaron, los semáforos dejaron de funcionar, los trenes se detuvieron y las comunicaciones colapsaron. Ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla quedaron atrapadas en un caos inquietante, mientras los hospitales recurrían a generadores de emergencia y millones de personas buscaban respuesta. ¿Qué provocó este apagón sin precedentes? Unos hablan de un ciberataque, otros apuntan a una oscilación catastrófica en la red europea, posiblemente ligada a fluctuaciones en la generación solar o a un fallo en las interconexiones con Francia y Marruecos. Algunos susurran sobre fenómenos atmosféricos inusuales, otros sobre vulnerabilidades en la integración de energías renovables, otros incluso acusan a la nuclear. Lo cierto es que durante casi 10 horas España estuvo a ciegas, vulnerable, sumida en un enigma. En este vídeo desentrañaremos los datos técnicos, exploraremos las teorías y buscaremos la verdad detrás de la oscuridad que paralizó una nación. Pero ten cuidado, lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva para siempre. Astrofriki. Bueno, si con esta intro no te he atrapado, yo ya no sé qué hacer. ¿Le damos al tema? Espera, ¿el rollito magufo era bait? Para este vídeo voy a pasar del fondo negro, ya va a serlo bastante largo y me apetece jugar con los planos y ángulos de cámara. A ver, el apagón es un tema complejo que abarca muchos temas diferentes y no se puede dar una explicación simple porque no hay una explicación simple. De hecho, es tan complejo que si os hubiera sacado este vídeo hace 2 semanas, os habría contado pura mierda. Like por sacar vídeos no cuando venden, sino cuando se debe. Todo debe matizarse, contextualizarse y sobre todo que esté lo bastante mascadito para que la legión de gilipollas de toda ideología concebible que puebla Twitter no pueda hacer otra cosa que meterse la lengua en el culo o hacer un ridículo espantoso. Esto también aplica a los comentarios. Piensa y verifica antes de publicar una estupidez. Para ello voy a abordar distintos temas, explicando las bases que considero necesarias sobre ellos: electricidad, accidentología, economía, política, polución. Te dejo aquí la timeline aproximada donde tratamos cada tema por si alguno te interesa particularmente, pero te recomiendo ver todo el vídeo porque voy a hacer referencias constantes a las nociones que voy a explicar. Y porque así ganas más con los anuncios. También. Así que empecemos por la electricidad. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se transmite? ¿Qué es un generador síncrono? ¿Por qué 50 Hz? Yo te haré otra mejor. ¿Por qué es Gamora? Empecemos por la noción de tensión. ¿A qué te hace pensar esa palabra? Exactamente, a la fuerza que se aplica, por ejemplo, a una cuerda o un elástico cuando se tira. Pues la tensión de un circuito es básicamente lo mismo. Imagina que una corriente eléctrica es tirada por un generador. Cuanto más fuerte se tira, mayor la tensión. Que lo visualices de esta manera es importante porque tendemos a imaginar que la electricidad es una cosa mágica que hace que se muevan otras cosas. Y de eso nada. Si tu mini pimer gira es sencillamente porque hay literalmente una cuerda tirando de su eje. Solo que no puedes verla. Es invisible e intangible. Pero está ahí. No es magia. Vamos a ignorar el electromagnetismo, Maxwell y un montón de movidas chungas que se supone que estudiaste en el instituto. Te lo pongo de esta manera. El motor de tu mini pimer tiene una cuerda, tal que así, y cuando esa cuerda se mueve, arrastra el eje de tu mini pimer con ella. El voltaje es la fuerza con la que tiro. Pero ahora no quiero que te fijes en la mini pimer ni en la cuerda, sino en esto. Yo efectúo un esfuerzo, transmito una tensión a la cuerda y esa tensión hace girar la mini pimer. Yo soy el generador de este movimiento. ¿Empiezas a ver por dónde voy? Si tienes un cerebro funcional, habrás entendido que todo trabajo que realizas con una herramienta eléctrica en realidad está hecho por el generador. El generador hace un esfuerzo que se traduce en trabajo en la mini pimer. La electricidad solo es la cuerda que desplaza
es esfuerzo. La luz es otro concepto, pero el principio básico viene a ser el mismo. Básicamente, el paso de los electrones frota en el filamento y esta fricción lo calienta. Entiende que esta analogía tiene sus límites, ¿vale? Pero me permite explicarte visualmente el concepto de electricidad con un cacho cuerda. Vale, ya hemos establecido lo que es la tensión, cómo funciona la electricidad a grandes rasgos y que no es mágica. Hay algo llamado generador, que no se llama así porque genera electricidad, sino porque genera una fuerza, una tensión, que permite hacer un trabajo. De hecho, los generadores no generan electricidad, solo mueven electrones que ya están ahí. Acuérdate, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Vale, ahora pasemos a continua y alterna. Esto es fácil. Cuando pedaleas en una bici, generas una tensión ininterrumpida en la cadena, lo que transmite una fuerza a la rueda que la hace girar. Ininterrumpida, continua. Sin embargo, si cortas una madera con un serrucho, efectúas un movimiento de vaivén, cambiando la dirección del esfuerzo. Cambiante, alterna. No voy a explicarte por qué se usa una corriente continua para unas cosas y alterna para otras. Hay un montón de vídeos sobre el tema. Quédate solo con la noción de que la alterna es mejor cuando se recorren largas distancias. Y esto lleva a un problema. Si yo actúo con esta tensión alterna sobre mi mini pimer, cada vez que cambio la dirección de la tensión, cambio el sentido de giro. Y eso no es bueno. Necesito que mi mini pimer gire siempre en el mismo sentido. Necesito un mecanismo que deje pasar la tensión cuando va en un sentido y que la invierta cuando va en sentido contrario. Afortunadamente, la corriente alterna se crea usando dinamos que causan esta inversión naturalmente y se aprovecha utilizando motores alternos. Cuando gira media vuelta, sus contactos se invierten, algo como lo que acabo de hacer con la cuerda. Pero esto tiene una pega, y es que para que la mini pimer gire en el sentido correcto, necesita girar a una velocidad determinada. Para coincidir con estos cambios de sentido, necesita una sincronía, un tempo preciso. Y si este tempo no se respeta, las inversiones no se hacen cuando corresponde, el motor empieza a recibir tensión en el sentido incorrecto y se te quema la mini pimer. Ahora te voy a explicar qué es un hercio. Un hercio es la cantidad de ciclos que se efectúan cada segundo. Un ciclo es esto, para adelante, para atrás. Cuantas veces se efectúe ambos movimientos por segundo, son los hercios. En Europa usamos una frecuencia de 50 hercios, es decir, que cada segundo hay 50 ciclos, es decir, 50 veces en un sentido y 50 en el otro. Y todos, absolutamente todos los aparatos eléctricos en Europa están preparados para funcionar a esa frecuencia y a 230 voltios. Están diseñados para ello y no se puede cambiar. Ahora vamos a explicar otra noción que es extremadamente importante para explicar el apagón y es la inercia. ¿Recuerdas que te he explicado que el trabajo que realiza un sistema eléctrico es directamente producido por el generador? La cuerda invisible y tal. Esta cuerda siempre debe estar tensa. Debo producir tanto trabajo como es necesario, ni más ni menos. Si produzco más, peto cosas. Si produzco menos, las cosas no funcionan. Cuanto mayor es el trabajo a realizar, mayor es la fuerza que el generador debe aplicar. Cuanto menor el trabajo, menor la fuerza. Esto es obvio para todos, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa si la cantidad de trabajo a realizar cambia de golpe? Pues para explicarte eso, tengo la bici estática. Si te pones a pedalear en una bici, es relativamente fácil mantener una velocidad determinada, pero si la resistencia aumenta, tu velocidad de pedaleo disminuye. Del mismo modo, si la resistencia disminuye, la velocidad de pedaleo aumenta. Dicho de otro modo, la frecuencia de la pedalada varía. ¿Y qué hemos dicho sobre la frecuencia en un sistema eléctrico? Exacto, no debe variar bajo ningún concepto o te peta la mini pimer. Esto se hace aumentando o disminuyendo la generación del mismo modo que yo hago más o menos esfuerzo para intentar mantener el ritmo. Pero este cambio lo hago como respuesta a la resistencia cuando ya ha ocurrido. Necesito un sistema para equilibrar esas variaciones instantáneamente, algo que me dé el tiempo necesario para adaptarme. Y esto se consigue con inercia. A ver, la inercia sabes lo que es la resistencia al cambio de movimiento en un sistema. Cuanto más masivo el objeto, más esfuerzo cuesta acelerarlo o frenarlo. Así que para asegurarnos una buena inercia, simplemente hacemos que nuestro generador sea grande y pesado. De este modo, si hay un cambio brusco en la carga, en el esfuerzo necesario, al generador le costará algo de tiempo verse realmente afectado. Tiempo que se usará para adaptar su generación a la nueva situación sin variar la frecuencia. ¿Y qué pasa si la carga, el
trabajo a realizar excede la potencia del generador, apagón. El sistema se detiene. Pero bueno, basta con reiniciarlo y volver a equilibrarlo todo. Pero ¿qué pasa si se genera más de lo que se consume? Las cosas se rompen, incluido el propio generador. Piensa, una pieza giratoria de metal extremadamente pesada ha sido diseñada para trabajar a una velocidad determinada. Si la resistencia disminuye demasiado de golpe, va a embalarse, va a girar más rápido, con el riesgo de autodestruirse. Y si se destruye, no cuentes con él para volver a iniciar el sistema. Por lo que, en caso de bajada excesiva de consumo, se desconecta del sistema. Más vale un apagón corto que tener que construir un generador nuevo y que el apagón dure entonces meses. Bueno, ya sabemos cómo funciona un generador, pero en España no hay un generador. Hay cientos. Así que sumemos a la complejidad de lo que acabamos de ver el hecho de que todos esos generadores deben trabajar al unísono, todos tirando en una dirección y en otra al mismo tiempo, a la misma frecuencia. Y todos deben adaptarse a los cambios a la vez. Pero esto es bueno. Con un solo generador, un cambio repentino en la red puede sobrepasar la capacidad de adaptación. Pero si tenemos muchos, cada uno de ellos asumirá una parte proporcional de ese cambio, por lo que es más difícil que se vean sobrepasados y la estabilidad del sistema aumenta. Excepto cuando no lo hace. Si un evento particular provocase una variación local lo bastante grande, podría provocar que un generador se desconecte para evitar daños, lo que aumentaría la variación, que podría detener otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que todo el sistema cae como piezas de dominó. Y entonces, ¿esto es algo raro? Pues en una red bien establecida y robusta es rarísimo. De hecho, no se tienen registros de algo semejante en toda la historia de España. Así que entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora? Creo que es un buen momento para hablar de accidentología. La accidentología es la ciencia que estudia los accidentes, y nos vamos a centrar en 2 o 3 conceptos básicos, pero que tienen su importancia. El concepto filosófico de accidente implicaba una causa. Por ejemplo, conduces demasiado rápido, tienes un accidente. Una causa, una consecuencia. Pero a veces conduces demasiado rápido y no tienes un accidente. Así que cuando nos encontramos con un tipo colgando de un abedul es porque iba demasiado rápido, sí. Debe haber algo más en juego, porque si no nos estrellaríamos sistemáticamente con el menor exceso de velocidad. La accidentología moderna nació con la revolución industrial, porque no solo permitió una mayor eficacia en la producción, también mejoró la eficacia con la que la gente se convertía en carne picada por meter la mano en una máquina. La disciplina se desarrolló aún más con la creación del trabajo en cadena y sobre todo con la llegada del automóvil, que aumentó drásticamente el número de heridos graves y muertos en la población. Y hay que decir una cosa, en una fábrica los accidentes son un problema gordo, porque el operario que acaba de ser cortado en 2 se puede reemplazar. Pero mientras sacas los pedazos de la máquina, la línea de producción no funciona, y si no funciona, pues no se gana dinero. Sí, sé que suena cínico, pero cuando se quieren reducir los accidentes, digamos que no siempre es exclusivamente por el bienestar de las personas. Por ejemplo, cuando una compañía de seguros se dedica a la accidentología, es para optimizar su forma de ganar dinero. Tu bienestar es solo un efecto secundario. En esa época se entendió rápidamente que un accidente tiene en realidad, como mínimo, 2 factores. Para que un obrero pierda la cabeza en una máquina, tiene que meter la cabeza dentro. Pero la máquina tiene que encenderse sin previo aviso. Eliminas solo uno de estos 2 elementos y no hay accidente. Pero antes de seguir vamos a poner un ejemplo totalmente inventado como ejercicio. El pequeño Kenny Jesús, de 5 años, acaba de recibir una bicicleta nueva de su abuelo con 12 velocidades, freno de disco y llamitas en los costados, y está loquito por probarla. El problema es que su mamá, Juana Clitorina, no tiene tiempo de llevarlo a dar una vuelta, ha echado horas extra en el trabajo y lleva retraso. Entonces le dice que vaya a probarla en la calle mientras ella prepara la cena. Kenny Jesús corre al garaje a buscar su bicicleta, pero, preocupado por su imagen, no coge ni el casco, ni las coderas, ni las rodilleras. En la calle se encuentra con su amigo Juan Masturbín, que es un chulito y que se habría burlado de él por llevar todas esas protecciones. La calle, normalmente tranquila, está llena de coches aparcados por todos lados porque hay un mercadillo cerca. Pero Juan Masturbín conoce una calle en pendiente no muy lejos donde podrían embalarse con las bicis.
Una vez en la cima de la calle, Juan Masturbín se lanza, toma velocidad, usa un montón de tierra como rampa, da un salto de 2 buenos metros, aterriza y le dice a Kenny Jesús que si no hace lo mismo, es un gallina. Kenny Jesús duda, pero se lanza. Sin embargo, al llegar a la rampa, no lo ve claro y frena. Acostumbrado a los frenos viejos de su antigua bicicleta, aprieta a fondo. La rueda delantera, con un freno de disco nuevo, se bloquea. Sale despedido por encima del manillar, cae de cabeza contra el asfalto y no se mueve. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha matado a Kenny! ¡Hija puta! Juan Masturbín, presa del pánico, huye. Un transeúnte encuentra a Kenny Jesús en el suelo 10 minutos después y llama a los bomberos. Pero cuando llegan los servicios de emergencia, le faltan esos importantísimos 10 minutos que pueden evitar que Kenny Jesús pase de niño a vegetal o a trozo de carne. Con esta historia, ficticia, recordemos, hagamos ahora un pequeño ejercicio. ¿Quién es el responsable del accidente de Kenny Jesús? ¿Es Juana Clitorina, esa madre irresponsable que nunca debería haber dejado a su hijo sin supervisión? ¿Es Juan Masturbín, niñato idiota y temerario que empuja a Kenny Jesús a ponerse en peligro? ¿O es el propio Kenny Jesús? Porque fue él quien decidió no usar las protecciones para quedar bien delante de Juan Masturbín, quien lo siguió fuera de su zona de juego habitual y quien se lanzó por una calle en pendiente con una bicicleta que no conocía. Pues bien, son los tres. O ninguno de los tres, depende del punto de vista que adoptes. Porque no todo el mundo está de acuerdo sobre las responsabilidades de cada uno en este tipo de casos. A ver, tomados individualmente, estos comportamientos no provocan un accidente. Entonces, ¿por qué uno de los protagonistas debería cargar solo con toda la culpa? Si los otros no hubieran metido la pata, no habría pasado nada. Por otro lado, también se puede pensar que todos comparten la responsabilidad del accidente de Kenny Jesús. ¿Por qué? Porque una cosa es segura. Elimina un solo elemento de esta historia y no hay accidente. Te lo digo en serio, haz la prueba. Repite esta historia quitando un elemento de esta lista y el accidente no tiene lugar. Y lo peor es que incluso puedes culpar al jefe de Juana Clitorina, al organizador del mercadillo o incluso al abuelo. Si Juana Clitorina no hubiera hecho horas extra, podría haber acompañado a su hijo a probar la bicicleta y no lo habría dejado montar sin protecciones o demasiado rápido. Si el mercadillo hubiera sido el día anterior, la calle estaría despejada y, aún sin supervisión, los niños habrían estado en una calle sin demasiado peligro. Si Kenny Jesús se hubiera equipado adecuadamente con protección, su caída podría haberse quedado en un gran susto. Si Juan Masturbín no hubiera estado allí, no le habría propuesto hacer cosas peligrosas y Kenny Jesús, menos sometido a esa presión social, habría circulado tranquilamente en su calle con sus protecciones. Y obviamente si el abuelo no le hubiera regalado la puñetera bicicleta, no habría sentido la urgencia de probarla. E incluso si hubiera frenado frente a la rampa con su vieja bicicleta, sus frenos gastados lo habrían detenido en unos metros, no instantáneamente provocando la caída. Y si la caída hubiese tenido lugar en presencia de Juana Clitorina, porque, oye, los accidentes ocurren, no habría pasado 10 minutos desangrándose antes de que alguien interviniera, aumentando drásticamente sus posibilidades de salir bien librado. Todo esto para decir que hoy en día se considera que los accidentes son sistemáticamente multifactoriales. Un accidente no tiene una causa, ni dos, tiene una multitud que incluso se organizan en una estructura arborescente. Por eso los accidentes son relativamente raros, porque requieren que se reúnan un gran número de causas. Kevin José y Juan Masturbín han montado en bici en su pueblo decenas y decenas de veces, con y sin supervisión. Y tú has recorrido miles o decenas de miles de kilómetros en coche sin darte un hostiazo. Y aquí es donde los accidentes se vuelven angustiosos. Elimina una sola de estas causas y todos están bien. Solo nos llevamos un gran susto. Pero esto también implica que tenemos la posibilidad de actuar sobre ellos, y ahí está todo el interés de la disciplina. Al analizar en profundidad las causas de un accidente, podemos ver cada etapa en la que algo falló, y al multiplicar las medidas de seguridad, reducimos el riesgo de que todo colapse a la vez. Por eso se te pide que respetes los límites de velocidad, las señales, que uses el cinturón de seguridad y que todo el mundo lo haga al mismo tiempo. Otra noción importante es entender la diferencia entre causa del accidente, agravante y causa de la muerte. Imagina un motero circulando a 150, un neumático revienta, se cae y se hace mierda contra el guardarraíl que no tiene protección. #StopGuardarraíles. La causa de la muerte es politraumatismo por impacto.
Técnicamente ha muerto por el impacto contra el guardarraíl desprotegido a 150 km por hora. Si hubiese estado protegido, probablemente hubiera sobrevivido, por lo que el guardarraíl es un agravante. Circular en moto a 150 también lo es. Si hubiera circulado más despacio o en un coche, podría haber sobrevivido e incluso salir indemne. La causa del accidente, sin embargo, es el reventón. Ahora dime, de estos elementos, ¿cuáles son previsibles y por lo tanto evitables y cuáles no? Exacto, el único elemento que no puede predecirse es el reventón. Todo lo demás podría haberse evitado o, como poco, atenuado. Ahora cambiemos la causa del accidente, que es básicamente un evento aleatorio e impredecible. Podría haber una piedra en la carretera, o que se le cruce un perro, o una racha de viento en mal momento, u otro conductor que golpee la moto por error. En todos los casos, un elemento imprevisible pone en marcha toda una secuencia que es previsible, y por lo tanto, evitable. Así que buscar la causa de un accidente puede ser de ayuda para evitarlo en el futuro, pero querer culparla por un daño ocasionado no es coherente en todos los casos, porque siempre podrá ocurrir algo en lo que no has pensado. La opción lógica es evitar el daño atenuando o eliminando los agravantes. De hecho, en eso consiste buena parte de las medidas de seguridad laboral. Bueno, creo que ya sabemos lo mínimo para hablar del apagón. ¿Listo? Mensaje importante para palmeros de uno y otro bando. A partir de las 12:32:57 y en los 20 segundos siguientes se registraron presumiblemente una serie de desconexiones de generación en el sur de España con un total estimado inicialmente de 2,2 gigavatios. Como resultado de estos eventos, la frecuencia disminuyó y se observó un aumento de voltaje en España y Portugal. Entre las 12:33:18 y las 12:33:21, la frecuencia del sistema eléctrico en la península ibérica continuó disminuyendo hasta alcanzar los 48 Hz. Así que se activaron los planes de defensa de desconexión automática de carga en España y Portugal. A las 12:33:21, las líneas aéreas de corriente alterna entre Francia y España fueron desconectadas por dispositivos de protección contra la pérdida de sincronismo. A las 12:33:24, el sistema eléctrico ibérico colapsó completamente y las líneas de alta tensión continua entre Francia y España dejaron de transmitir energía. Esto que os he leído es un fragmento del informe preliminar del ENTSO-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. Pero no es lo único que dice en su informe y ya volveremos a ello más tarde. Pero entonces, ¿cuál es la causa? ¿Demasiada renovable? ¿Falta de nuclear? ¿Error de gestión? ¿Falta de inercia? Sí y no. Porque hay más. ¿Te acuerdas que te he dicho antes que los accidentes son multifactoriales? ¿Y recuerdas que también te dije que los grandes generadores mantienen la estabilidad acumulando inercia? Pues es hora de hablar de renovables. Hagamos un esquema para que quede claro cómo funciona un generador. Por un lado tenemos la fuente de energía. Esto puede ser un reactor nuclear, una caldera de carbón o de gas, el viento, el sol, agua, lo que sea. Acto seguido, esto se conecta a un transformador que va a convertir esa energía en electricidad. Puede ser una turbina con generador, una placa solar, un aerogenerador. Luego tenemos el cable que lleva la electricidad hasta su destino y vuelta. Esto es solo un cable. Y para terminar tenemos un consumidor que va a transformar esa electricidad de nuevo en otro tipo de energía, la mini pimer. Si en vez de una mini pimer conecto dos, mi fuente de energía deberá generar más. Si quito una, deberá generar menos. Recuerda lo que dijimos antes, la electricidad generada debe ser igual a la electricidad consumida, ni más ni menos. Si mi generador de energía es una caldera de gas, solo tengo que aumentar o disminuir la cantidad de gas que quemo para generar más o menos potencia. Simple. El problema viene cuando tu generador de energía es eso. No existe manera de controlar la cantidad de energía que el sol entrega. Es un sistema que siempre entrega el máximo, excepto cuando no lo hace. Y esto es un problema enorme, sobre todo cuando la estabilidad de tu suministro depende de que no pasen nubes que te creen una bajada de generación inesperada, o de que una racha de viento te cubra las placas de polvo. Y hablando de viento, ¿cómo controlas la estabilidad de la gestión energética cuando hay grandes cambios en su velocidad? Además, las renovables generan corriente continua, por lo que hay que transformarla en corriente alterna, con un aparatejo llamado inversor que básicamente lee la frecuencia de la red y envía la corriente en esa frecuencia. Pero si la frecuencia es inestable, el inversor va a intentar adaptarse a ello, provocando una nueva inestabilidad,
Pon muchos inversores haciendo lo mismo y pasa esto. Por cierto, esto es de la mañana del apagón, un par de horas antes, medido en las estaciones de Málaga y de Porto. En resumen, la generación renovable es una fuente poco fiable, discontinua y que genera inestabilidad en la red. Solo que esto no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no totalmente. Me explico. Volvamos al ejemplo de la moto. Si una moto pilla un bache, dispone de un mecanismo para reducir su impacto. Se llama amortiguador. Pues las renovables igual. Disponemos de inversores de tipo grid forming que son capaces de inducir una inercia virtual y de ayudar a estabilizar la red. También disponemos de baterías de carga y descarga rápida que pueden acumular electricidad cuando la generación es elevada y devolverla cuando disminuye, estabilizando el sistema y actuando como un sistema inercial. Adivina lo que no tenemos en España. Nada. ¿Qué? Porque claro, el titular "España logra producir el 100% de su electricidad con renovables" vende mucho más que "España implanta con éxito y estabilidad un buen porcentaje de renovables". Putos rojos, esto con Franco no pasa. Te aviso que tengo otra. Quiero que esto quede muy claro. Las renovables no son el problema. Es la falta de planificación y de legislación por parte del gobierno, que no ha dudado en soltar unos 100.000 millones de euros en los últimos 15 años para instalar renovables sin pensar ni una sola vez que quizás, solo quizás, sería inteligente dedicar una parte de ese dinero a la estabilidad de la red y no solo en instalar placas como animales para batir un récord. ¿Piensas que no tengo razón? ¿Que el relato que te han contado es cierto y yo solo soy un desinformador pagado por no sé quién? Datos. Esta isla se llama Irlanda, un país altamente dependiente del carbón y del gas que decidió utilizar su recurso renovable más importante para generar electricidad: el viento. Pero los políticos irlandeses son significativamente menos idiotas que aquí, creando un plan de implantación de renovables que asegurase la estabilidad y el suministro. Y para ello no solo crearon el volante de inercia más grande del mundo, capaz de dar 8 segundos de estabilidad ante una pérdida de medio gigavatio, sino que estudian crear 4 más para alcanzar las condiciones ideales de estabilidad de frecuencia. Pero, ¿y si se genera más o menos de lo que se consume? Pues para ello han financiado diversos parques de baterías. ¿Cuántos dirás? Pues en 2024 720 megavatios, y el proyecto lleva a 2,7 gigavatios a final de 2025. Ahora comparemos con España. ¿Número de volantes de inercia instalados? 0. ¿Número de volantes de inercia previstos? 0. ¿Capacidad de almacenamiento instalada? 170 megavatios. ¿Capacidad de almacenamiento proyectada? Poco más de 1 gigavatio. ¿Te parece triste? Pues espera que te diga que nuestro consumo es 7 veces mayor que el de Irlanda. Aunque siendo justos, nosotros tenemos casi 9 gigavatios de acumulación hidráulica. Siempre que haya agua, claro. Y por supuesto, los inversores grid forming ni están ni se les espera, sobre todo por su precio. Pero nada mejor que un ejemplo. El Sungrow SG3000HX, inversor clásico de 3 megavatios, tiene un precio que ronda entre 300 y 500.000 euros, dependiendo de los accesorios, integración con sistemas de almacenamiento y contratos de mantenimiento. El SMA Sunny Central Storage 3000EV, inversor grid forming con 3 megavatios, ronda por su parte entre 500 y 800.000 euros. Vista la diferencia, nos podemos olvidar de que ningún productor los vaya a instalar si no se les obliga. Pero, ¿es este el único problema? ¡Por supuesto que no! Ya hemos dicho que todo accidente es multifactorial. Hablemos del tema nuclear. A ver, este tema lo voy a tocar de manera muy ligera, haciendo hincapié en lo que es relevante en el caso del apagón. Tengo planeado hablarte mucho más en profundidad sobre ello en el futuro. Pero por ahora, 3 de los 7 reactores nucleares estaban apagados antes del apagón. Uno por recarga, lo cual estaba planificado, pero los otros 2 lo estaban por una razón muy simple. No salía a cuenta producir. ¡Ajá! La nuclear no solo contamina, sino que encima no es rentable. ¡Hay que cerrarla! No sale a cuenta producir debido a que la carga fiscal actual es tan abusiva que no pueden competir. El coste productivo de una central es de 39,5 euros el megavatio hora, y con los nuevos impuestos duplicados sube a 67. Impuestos que fueron creados para justificar que no son rentables. Pero de eso ya hablaremos en otro momento. Igualmente, esos cerdos decidieron apagar porque solo les importa llenarse los bolsillos. Tienen la culpa del apagón. 2 cositas. Lo primero, un productor eléctrico no decide apagar.
los solicita a Red Eléctrica Española y son ellos los que dan el visto bueno o no en función del estado de la red, tal y como se contempla en el Real Decreto 647/2020, en el Reglamento Europeo 2016/631 y en la Circular 1/2021 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y lo segundo, si según tú la culpa es de la nuclear que ha provocado el apagón por estar parada, entonces cerrarlas definitivamente es un poco un tiro en el pie, ¿no? ¡Eres un vocero pagado por las eléctricas! Sketch basado en una discusión real en Twitter. Volviendo a lo nuestro, la nuclear estaba casi detenida, al igual que el gas y la hidroeléctrica, por lo que nos encontramos con una situación en la que tenemos un parque renovable altamente inestable y las fuentes de estabilidad detenidas o funcionando bajo mínimos. Estudios como los del National Grid ESO en Reino Unido y AEMO en Australia, que operan sistemas con alta penetración de renovables, sugieren que para mantener la estabilidad se requiere un mínimo del 30 al 50% de generación síncrona. Y como ya hemos visto, no solo no se ha previsto que la instalación de renovables aporte estabilidad, sino que la poca que tenemos intentamos cerrarla. La energía nuclear ha demostrado no ser, insisto, no ser una solución efectiva en situaciones como las que vivimos el pasado 28 de abril. Porque patata. Pues si quieres te ponemos un vertedero nuclear junto a tu casa y así todos contentos. Os dije que tenía otra. Para resumir, volviendo a nuestro ejemplo de la moto. No solo no hemos minimizado los riesgos, sino que estamos conduciendo a 200 por un carril, un día de lluvia, a una rueda, en pelotas, haciendo un directo en TikTok con una mano y cascándonos tremenda gallola con la otra. Así que ha llegado la hora de hablar de responsabilidades. ¿Quién tiene la culpa de este apagón? Y los que seguramente vengan detrás si no se hace nada. Vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Cálmate, bonito, no hables muy fuerte. ¿Quién ha dado una cantidad monstruosa de dinero al desarrollo del parque renovable sin estudiar debidamente su impacto y sin legislar en consecuencia? Y eso a pesar de disponer de la información gracias a países como Irlanda o Australia, que sí lo han hecho. ¿Y qué empresa debe autorizar a las nucleares a apagarse para poder privilegiar la generación de renovables mal instalada y sacar pecho con titulares ridículos? ¿Y quién ha aprovechado su situación como accionista mayoritario para nombrar a dedo a la presidenta de Red Eléctrica Española para asegurarse de que se sigan políticas dictadas por sesgos ideológicos, ignorando la opinión de expertos y de los propios informes de Red Eléctrica? ¿Y quién está haciendo lo imposible para que las nucleares cierren a pesar de la valoración positiva de la comunidad científica, de los expertos y de las políticas europeas? ¿Quién quiere que el mix energético español consista en renovables y gas, a pesar de ser la fuente de energía más cara por goleada y tener que importarlo de países políticamente inestables a los que ya se ha cabreado en el pasado y que pueden aumentar el precio aún más en el momento en que nos sea absolutamente indispensable? Y a causa de este aumento en la quema de gas, ¿quién va a aumentar la huella de carbono en España, por lo que seguramente no seamos capaces de alcanzar los objetivos europeos y nos tocará pagar sanciones? ¿Y quién no ha planificado qué hacer dentro de 10 años cuando haya que empezar a renovar todo el parque fotovoltaico nacional y no solo tengamos que pagar de nuevo, sino reciclar 1,5 millones de toneladas de paneles solares que a día de hoy no sabemos reciclar? Ya está, ya puedes tratarme de facha en los comentarios. O puedes pensar un poco en todo lo que te acabo de contar. Lo más triste es que por culpa de la falta de visión y previsión de estos inútiles, se ha dañado la imagen de las renovables que, bien aplicadas, sí son una buena opción. Y lo mismo que se dice que Red Eléctrica Española fracasó en su principal misión, mantener una red eléctrica estable y fiable, ha sido asombrosamente eficaz a la hora de restaurar la red. Técnicamente hablando, la restauración de la red es un ejemplo de buen hacer y una demostración de un gran nivel técnico, lo cual demuestra que saben perfectamente lo que hacen. Al menos cuando no tienen a un irresponsable con graves problemas ideológicos y una falta total de conocimientos técnicos implementando una agenda política a lo loco, cueste lo que cueste. Que para ser un consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear independiente y neutral, no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia. ¿What? Aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos también es contraproducente. Y para los que me quieran decir que hay que esperar a que el gobierno nos explique lo que ha pasado,
Id a la web de Red Eléctrica y mirar el histórico de generación. La semana del apagón el mix contenía entre 15 y 20 gigavatios de solar. Desde entonces el pico máximo está en 15 y el gas y la nuclear están en 4 y 5 gigavatios permanentemente. Por lo que sea, también es curioso que Portugal no solo haya pedido una auditoría externa a Europa, sino que han limitado la electricidad que compran a España en las horas de máximo solar. ¿Será que saben algo que nosotros no? La realidad es que el gobierno jamás va a reconocer las verdaderas causas del apagón, porque sería confesar que su plan energético hace aguas por todos lados, que ha primado el sensacionalismo y el brilli-brilli antes que el interés general, y que las decisiones técnicas no deben ser tomadas por políticos. Ahora, ¿qué soluciones podemos aplicar? He estado jugando con Grok para sacar algunos escenarios, así que estos números, cógelos con pinzas. El 100% de renovables es imposible. España es demasiado grande. No solo necesitamos desplegar más generación, sino que hay que actualizar los inversores de la existente e instalar un porrón de baterías. Estimación: 140.000 millones de euros iniciales, más 4.600 millones anuales de mantenimiento y sustitución. Y eso sin contar con el impacto ecológico de dichas sustituciones. Con esto, en una década, te pagas el programa Apolo, contaminando menos. Usar gas no solo es un suicidio ecológico. Por si no lo sabías, ciclo combinado no es más que quemar gas, CO2. Además, es la fuente de energía más cara de todas. Los que lloran porque la nuclear es cara, el gas suele costar el doble, por ahora. Así que voy a partir de 3 axiomas. El primero, que necesitamos las nucleares. El segundo, que necesitamos las renovables. El tercero, que hay que eliminar el gas en la medida de lo posible. Un escenario 30% nuclear y 70% renovable sí es viable. Al tener una base de generación fija, la cantidad de baterías necesaria disminuye drásticamente. Y si en su lugar instalamos más electrohidráulica, mejor que mejor. En este caso, la actualización de las centrales actuales costaría unos 1.500 millones y la mejora del parque renovable solo 37.000 millones, con un coste de mantenimiento y sustitución de unos 3.000 millones anuales, nuclear incluida. Y este coste baja cuanta más hidroeléctrica con capacidad de bombeo instalemos, porque reduce la necesidad de baterías. O podemos seguir dejando que políticos irresponsables sigan cagándonos encima día tras día mientras le echan la culpa de sus errores a la ultraderecha, a la ultraizquierda, al viento de Levante o a la puta madre que los parió. Lo que está claro es que es muy difícil acusarnos de zurdos y fachas en Twitter si no tenemos electricidad. Podría decir mucho más, pero este vídeo ya es muy largo. Estoy seguro de que he cabreado un montón de gente que va a dejar unos comentarios dignos de una segunda parte. Pero por ahora me voy de vacaciones a Cádiz, que me lo he ganado. Espero haberte aclarado algunas dudas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, levanta la vista al cielo, sé astrofriki y a más ver.